Me tomé la libertad de escribir un pequeño resumen de la historia de uno de los sucesos que más trascendencia han tenido en la historia de WWE, y de Survivor Series como pay-per-view llamado The Montreal Screwjob, traducido al español como La Traición de Montreal, y aunque la mayoría de los fanáticos lo conocemos, hay mucho de lo que pasó detrás de todo ese show que se armó, con Bret Hart y alguien como Shawn Michaels, quienes en ese momento se encontraban en la época de mayor auge en sus carreras. He aquí el fruto de un buen rato de trabajo. El 9 de noviembre de 1997 WWF estaba celebrando la 1ª edición de uno de los pay-per-view más importantes de la historia, Survivor Series, en esta ocasión desde Montreal, Canadá, con un evento principal muy importante para el lugar, ya que el campeón de la WWF en turno era el canadiense Bret Hart. El evento transcurría con normalidad hasta llegar al main event, dos de los iconos más queridos de WWE alrededor del mundo, el chico rompecorazones Shawn Michaels y Bret Hart, en sus épocas de máximo esplendor. Pero todo comienza desde un año antes, en WrestleMania del año de 1996, Shawn Michaels se convertía en campeón de la WWF, precisamente ante Bret Hart, en una de las luchas consideradas como más importantes y de las mejores en toda la historia de WWE. Bret Hart después de eso decide tomarse un descanso, previo a lo que sería el final de su contrato, ya que le quedaba poco más de un año y existían fuertes rumores sobre la salida de Hart de WWF. Durante su tiempo fuera no fue un secreto que recibió múltiples ofertas de trabajo, entre las más mencionadas están las de Eric Bischoff, y por otra parte WCW también le había ofrecido un contrato, que constaba de una duración de 3 años, a cambio de un sueldo de 8,3 millones de dólares anuales, uno de los contratos mejor pagados para esa fecha. Bret Hart sin pelos en la lengua decide comentarle sobre el contrato a Vince McMahon, a lo que él también abiertamente le responde que básicamente él lo necesitaba en la empresa, él lo quería ahí puesto que toda su carrera había crecido ahí y había hecho un icono de él. A fin de cuentas Vince McMahon logra hacer una negociación con Bret Hart, con el contrato más grande que se había dado en la historia, un contrato por 20 años, que cubría básicamente su carrera hasta su retiro, y apariciones especiales posteriores a el final de ese contrato. Bret Hart decide firmar con WWE a pesar de la diferencia abismal de los 8,3 millones de dólares anuales que le ofrecía WCW. Bret Hart finalmente hace su regreso en Survivor Series de 1996, en una lucha ante Stone Cold Steve Austin, y fue desde ahí que se comienza a notar la polémica en WWF, siendo tirada a la basura la idea original para el regreso de Bret Hart, por una lucha ante Steve Austin en WrestleMania 13, que no era lo que la gente quería ver. Obviamente la gente quería ver el final entre la rivalidad de Shawn Michaels y Bret Hart, la lucha decisiva después de 2 encuentros, uno en WrestleMania de 1992 y en WrestleMania 12, la situación se torna difícil cuando Shawn Michaels en ese entonces hace un discurso muy famoso en donde dice: "I lost my smile, perdí mi sonrisa, debido a una lesión en la rodilla", en la cual Michaels aclara en un DVD de WWE Greatest Rivalries que evidentemente su lesión era legítima, dejando vacante el título de WWE a causa de esto, y en ese mismo DVD Bret Hart se disculpa y confiesa que se sentía resentido porque WCW estaba ganando la guerra de los lunes entre Raw y Suar y Monday Night Nitro, y él no podía hacer nada para repararlo. Posteriormente se viene un cambio importante en los roles de su personaje. Bret Hart se vuelve rudo, Shawn Michaels quien llevaba ya un tiempo como técnico también, entonces se comienzan a meter rivalidades entre naciones, Estados Unidos, Canadá. Bret Hart vuelve a crear The Hart Foundation en compañía de The British Bulldog, su hermano Owen Hart, Brian Pillman y Jim Dean Bill Neidhart, que comienzan a tener problemas con Legion of Doom, con Stone Cold, y finalmente con Shawn Michaels que estaba aliado con Triple H y China, iniciando poco a poco lo que sería The Generation X y por lo mismo levantando lo que sería la era Attitude. Los inicios de la controversia surgen en 1997, el contrato de Hart estaba a punto de terminar, para que luego entrara en vigor el contrato de 20 años que Hart había firmado. Sin embargo WWF comienza a tener una serie de problemas financieros, WCW estaba arrasando con los ratings de los lunes, WWE estaba gastando muchísimo dinero, los luchadores iban y venían por contratos cada vez más pagados, entonces Vince McMahon habla claro y le dice a Bret Hart que la
La empresa estaba pasando por un problema de finanzas, muy difícil y simplemente el contrato no podía seguir en pie debido a que WWE no podía pagarle esa cantidad de dinero, entonces Vince lo anima a firmar con WCW, sin embargo Bret Hart buscaba quedarse en WWF, incluso le pide a Vince McMahon que le ofrezca lo que pueda pero que lo animara a quedarse, entonces llega el momento en el que Bret Hart gana el campeonato de la WWF contra The Undertaker, tras una intervención de Shawn Michaels, sin embargo Vince no podía ofrecerle nada a Hart y lo eleva directamente con él a WCW para que le ofrezcan un contrato, incluso más grande al que le habían dado anteriormente. Bret Hart como última opción firma el contrato con WCW, él seguía siendo el campeón, poco tiempo después se pacta el combate entre Bret Hart y Shawn Michaels para Survivor Series, la revancha más esperada para la época. La rivalidad se comenzó a tornar muy real, incluso gente tras camerinos comienza a pensar que realmente habían problemas entre Bret Hart y entre Shawn Michaels, sin embargo ellos mismos desmienten que haya sido así, ellos dicen que lo habían planeado todo, ellos planeaban que se iban a decir, y obviamente tomaban caminos separados tras camerinos, sin embargo después Shawn Michaels da una tremenda lucha en un house show y Bret Hart le dice que no tendría ningún problema con darle el título, que se sentía confiado de que al tener a un campeón de esa capacidad el título iba a estar en buenas manos, y Shawn Michaels le responde textualmente pues que bueno, porque yo no volvería a perder contra ti, obviamente insinuando de manera clara que no le regresaría el favor. Esta situación molesta mucho a Hart y hace que definitivamente esto se convierta en algo real, entonces ellos comienzan a hacer promos muy comprometedoras, en un inicio con Shawn Michaels diciendo que Bret Hart estaba teniendo una relación amorosa con Sunny, quien en ese momento era la novia de Michaels. Bret Hart lo niega, sin embargo eso le trae problemas con su esposa, y comienza la tensión con una pelea totalmente real tras backstage, por el mismo pleito de Sunny, entonces Michaels comienza a meterse más a fondo haciendo bromas muy pesadas sobre Bret Hart, y sobre Stu Hart que era su papá y sobre su familia en general, entonces es cuando Vince McMahon le dice el plan a Bret Hart y le dice claramente que tiene que perder contra Shawn Michaels en Survivor Series del 97, a lo que Hart claramente le responde que puede dejar el título en manos del que Vince quiera, pero que no dejaría el título en manos de Michaels y menos en su tierra que era Canadá, ya que eso sería destruir lo que se había hecho con el personaje de Bret Hart. Entonces Hart ya estaba en los últimos 30 días de su contrato, que según su contrato un luchador de WWE en sus últimos 30 días tenía control creativo sobre su personaje, es decir que si Vince McMahon quería hacer algo tendría que estar bajo el consentimiento de Bret Hart, entonces sale a la luz la firma de contrato entre WCW y Bret Hart, las cosas quedan claras y comienza a aumentar aún más la tensión tanto para Vince McMahon como para Bret Hart. Entonces días antes del encuentro entre Shawn Michaels y Bret Hart se realiza una junta secreta, de la cual se sabe poco, pero lo que sí se sabe es que por lo menos estaban ahí el sargento Slaughter, en ese momento comisionado de WWF, Vince McMahon, Shawn Michaels y algunas personas más, entonces es esa junta en la que se crea el plan, del cual no se sabe a ciencia cierta el autor intelectual, muchos dicen que fue Triple H, otros dicen que fue el mismo Vince McMahon, pero el asunto era que si Bret Hart no quería perder entonces había que hacerlo perder. En ese mismo momento Bret Hart se encontraba filmando el documental Wrestling with Shadows que incluso se puede ver ese momento en tal documental, en donde él mismo entra a la oficina de McMahon con un micrófono y habla muy claro con él, le pregunta cómo se realizará el final de su lucha, es entonces que Bret Hart le dice que no perderá contra Michaels el título, que incluso podrían perder por descalificación, pero que no se preocupara porque no se presentaría a WCW con el título de la WWF, y Vince McMahon le responde que le parecía perfecto, y que no tenía ningún problema, que estaba de acuerdo con que fuese por descalificación. Llega el momento de la lucha al fin, un ambiente un tanto raro, con un montón de seguridad alrededor del ring. Vince McMahon no estaba en la mesa de comentaristas como era su costumbre, el sargento Slaughter estaba en ringside, y pues Bret Hart comienza a darse cuenta de eso, entonces Hart habla tanto con Pat Patterson, como con el árbitro del encuentro Earl Hebner, quien le responde que él no lo haría perder, que no tiene ningún problema. Comienza la lucha y el final pactado era que Bret Hart se lanzaría desde la tercera cuerda, Shawn Michaels pone en su lugar al árbitro Earl Hebner y tomaría a Hart en un francotirador, entonces con Earl tirado entraría otro árbitro en este caso Mike Chioda, Bret Hart invertía el movimiento, entonces entraba Owen Hart,
Y entonces se desarrollaba una trifulca en el ring con una descalificación, Michaels ganaba, Ars retenía el título y lo dejaba la noche siguiente en Raw, entonces en backstage se nota el cambio, esto no sucede, en el momento en el que Shawn Michaels hace el francotirador, incluso Hart lo corrige diciéndole que era con la otra pierna y entonces el árbitro Earl Hebner se levanta muy rápidamente y manda a sonar la campana, declarando ganador a Shawn Michaels, incluso Vince McMahon aparece dando la orden de que suene la campana, el hombre encargado de eso no hace a la primera y McMahon repite suena la maldita campana, entonces la campana suena, Shawn Michaels se hace al desentendido, toma el título. Bret Hart escupe a McMahon, Bret Hart hace las siglas de nos vemos en WCW, Jim Ross termina la transmisión y mientras tanto después Bret Hart furioso destruye todo el inmobiliario, el árbitro Earl Hebner se va inmediatamente a su hotel sin salir de él por 24 horas, Bret posteriormente le pregunta a Shawn Michaels, si él sabía algo acerca de lo que había sucedido esa noche, sin embargo Michaels niega saber algo acerca del suceso. Ahora voy a dar mi opinión. Bueno, si en ese tiempo lo estuviera viendo, estuviera a favor de Vince. Si así es amigo, lo siento fans de Bret. Pero si el jefe te da una orden tienes que respetarla. ¿Y qué pasaría y la pesadilla de Vince se cumplía? O sea que Bret apareciera en WCW con el título, sería faltarle al respeto al título. Y lo que hizo Bret después de la lucha, destruyendo todo, fue algo inmaduro, como un berrinche de un niño pequeño. Y ustedes me van a decir que odia a Bret, no, Bret es uno de mis luchadores favoritos, hasta lo incluí en mi top de los mejores luchadores. WF, Vince McMahon, Shawn Michaels y algunas personas más, entonces es esa junta en la que se crea el plan, del cual no se sabe a ciencia cierta el autor intelectual, muchos dicen que fue Triple H, otros dicen que fue el mismo Vince McMahon, pero el asunto era que si Bret Hart no quería perder entonces había que hacerlo perder, en ese mismo momento Bret Hart se encontraba filmando el documental Wrestling with Shadows que incluso se puede ver ese momento en tal documental, en donde él mismo entra a la oficina de McMahon con un micrófono y habla muy claro con él, le pregunta cómo se realizará el final de su lucha, es entonces que Bret Hart le dice que no perderá contra Michaels el título, que incluso podrían perder por descalificación, pero que no se preocupara porque no se presentaría a WCW con el título de la WWF, y Vince McMahon le responde que le parecía perfecto, y que no tenía ningún problema, que estaba de acuerdo con que fuese por descalificación. Llega el momento de la lucha al fin, un ambiente un tanto raro, con un montón de seguridad alrededor del ring, Vince McMahon no estaba en la mesa de comentaristas como era su costumbre, el sargento Slaughter estaba en ringside, y pues Bret Hart comienza a darse cuenta de eso, entonces Hart habla tanto con Pat Patterson, como con el árbitro del encuentro Earl Hebner, quien le responde que él no lo haría perder, que no tiene ningún problema. Comienza la lucha y el final pactado era que Bret Hart se lanzaría desde la tercera cuerda, Shawn Michaels pone en su lugar al árbitro Earl Hebner y tomaría a Hart en un francotirador, entonces con aro tirado entraría otro árbitro en este caso Mike Chioda, Bret Hart invertía el movimiento, entonces entraba Owen Hart, y entonces se desarrollaba una trifulca en el ring con una descalificación, Michaels ganaba, Hart retenía el título y lo dejaba la noche siguiente en Raw, entonces en backstage se nota el cambio, esto no sucede, en el momento en el que Shawn Michaels hace el francotirador, incluso Hart lo corrige diciéndole que era con la otra pierna y entonces el árbitro Earl Hebner se levanta muy rápidamente y manda a sonar la campana, declarando ganador a Shawn Michaels, incluso Vince McMahon aparece dando la orden de que suene la campana, el hombre encargado de eso no hace a la primera y McMahon repite suena la maldita campana, entonces la campana suena, Shawn Michaels se hace al desentendido, toma el título. Bret Hart escupe a McMahon, Bret Hart hace las siglas de nos vemos en WCW, Jim Ross termina la transmisión y mientras tanto después Bret Hart furioso destruye todo el inmobiliario, el árbitro Earl Hebner se va inmediatamente a su hotel sin salir de él por 24 horas, Bret posteriormente le pregunta a Shawn Michaels, si él sabía algo acerca de lo que había sucedido esa noche, sin embargo Michaels niega saber algo acerca del suceso. Ahora voy a dar mi opinión. Bueno, si en ese tiempo lo estuviera viendo, estuviera a favor de Vince. Si así es amigo, lo siento fans de Bret. Pero si el jefe te da una orden tienes que respetarla. ¿Y qué pasaría y la pesadilla de Vince se cumplía? O sea que Bret aparecía y básicamente él lo necesitaba en la empresa, él lo quería ahí puesto que toda su carrera había crecido ahí y había hecho un icono de él, a fin de cuentas Vince McMahon logra hacer una negociación con Bret Hart,
con el contrato más grande que se había dado en la historia, un contrato por 20 años, que cubría básicamente su carrera hasta su retiro, y apariciones especiales posteriores a el final de ese contrato. Bret Hart decide firmar con WWE a pesar de la diferencia abismal de los 8,3 millones de dólares anuales que le ofrecía WCW. Bret Hart finalmente hace su regreso en Survivor Series de 1996, en una lucha ante Stone Cold Steve Austin, y fue desde ahí que se comienza a notar la polémica en WWF, siendo tirada a la basura la idea original para el regreso de Bret Hart, por una lucha ante Steve Austin en WrestleMania 13, que no era lo que la gente quería ver. Obviamente la gente quería ver el final entre la rivalidad de Shawn Michaels y Bret Hart, la lucha decisiva después de 2 encuentros, uno en WrestleMania de 1992 y en WrestleMania 12. La situación se torna difícil cuando Shawn Michaels en ese entonces hace un discurso muy famoso en donde dice: "I lost my smile, perdí mi sonrisa, debido a una lesión en la rodilla", en la cual Michaels aclara en un DVD de WWE Greatest Rivalries que evidentemente su lesión era legítima, dejando vacante el título de WWE a causa de esto, y en ese mismo DVD Bret Hart se disculpa y confiesa que se sentía resentido porque WCW estaba ganando la guerra de los lunes entre Raw y Suar y Monday Night Nitro, y él no podía hacer nada para repararlo. Posteriormente se viene un cambio importante en los roles de su personaje. Bret Hart se vuelve rudo, Shawn Michaels quien llevaba ya un tiempo como técnico también, entonces se comienzan a meter rivalidades entre naciones, Estados Unidos, Canadá. Bret Hart vuelve a crear The Hart Foundation en compañía de The British Bulldog, su hermano Owen Hart, Brian Pillman y Jim Dean Bill Neidhart, que comienzan a tener problemas con Legion of Doom, con Stone Cold, y finalmente con Shawn Michaels que estaba aliado con Triple H y China, iniciando poco a poco lo que sería The Generation X y por lo mismo levantando lo que sería la era Attitude. Los inicios de la controversia surgen en 1997, el contrato de Hart estaba a punto de terminar, para que luego entrara en vigor el contrato de 20 años que Hart había firmado. Sin embargo WWF comienza a tener una serie de problemas financieros. WCW estaba arrasando con los ratings de los lunes, WWE estaba gastando muchísimo dinero, los luchadores iban y venían por contratos cada vez más pagados. Entonces Vince McMahon habla claro y le dice a Bret Hart que la empresa estaba pasando por un problema de finanzas muy difícil y simplemente el contrato no podía seguir en pie debido a que WWE no podía pagarle esa cantidad de dinero. Entonces Vince lo anima a firmar con WCW. Sin embargo Bret Hart buscaba quedarse en WWF, incluso 1997, el contrato de Hart estaba a punto de terminar, para que luego entrara en vigor el contrato de 20 años que Hart había firmado. Sin embargo WWF comienza a tener una serie de problemas financieros. WCW estaba arrasando con los ratings de los lunes, WWE estaba gastando muchísimo dinero, los luchadores iban y venían por contratos cada vez más pagados. Entonces Vince McMahon habla claro y le dice a Bret Hart que la empresa estaba pasando por un problema de finanzas muy difícil y simplemente el contrato no podía seguir en pie debido a que WWE no podía pagarle esa cantidad de dinero. Entonces Vince lo anima a firmar con WCW. Sin embargo Bret Hart buscaba quedarse en WWF, incluso le pide a Vince McMahon que le ofrezca lo que pueda pero que lo animara a quedarse. Entonces llega el momento en el que Bret Hart gana el campeonato de la WWF contra The Undertaker, tras una intervención de Shawn Michaels. Sin embargo Vince no podía ofrecerle nada a Hart y lo eleva directamente con él a WCW para que le ofrezcan un contrato, incluso más grande al que le habían dado anteriormente. Bret Hart como última opción firma el contrato con WCW. Él seguía siendo el campeón. Poco tiempo después se pacta el combate entre Bret Hart y Shawn Michaels para Survivor Series, la revancha más esperada para la época. La rivalidad se comenzó a tornar muy real, incluso gente tras camerinos comienza a pensar que realmente habían problemas entre Bret Hart y entre Shawn Michaels. Sin embargo ellos mismos desmienten que haya sido así, ellos dicen que lo habían planeado todo, ellos planeaban que se iban a decir, y obviamente tomaban caminos separados tras camerinos. Sin embargo después Shawn Michaels da una tremenda lucha en un house show y Bret Hart le dice que no tendría ningún problema con darle el título, que se sentía confiado de que al tener a un campeón
demostración de esa capacidad el título iba a estar en buenas manos, y Shawn Michaels le responde textualmente pues que bueno, porque yo no volvería a perder contra ti, obviamente insinuando de manera clara que no le regresaría el favor. Esta situación molesta mucho a Hart y hace que definitivamente esto se convierta en algo real, entonces ellos comienzan a hacer promos muy comprometedoras, en un inicio con Shawn Michaels diciendo que Bret Hart estaba teniendo una relación amorosa con Sunny, quien en ese momento era la novia de Michaels. Bret Hart lo niega, sin embargo eso le trae problemas con su esposa, y comienza la tensión con una pelea totalmente real tras backstage, por el mismo pleito de Sunny. Entonces Michaels comienza a meterse más a fondo haciendo bromas muy pesadas sobre Bret Hart, y sobre Stu Hart que era su papá y sobre su familia en general. Entonces es cuando Vince McMahon le dice el plan a Bret Hart y le dice claramente que tiene que perder contra Shawn Michaels en Survivor Series del 97, a lo que Hart claramente le responde que puede dejar el título en manos del que Vince quiera, pero que no dejaría el título en manos de Michaels y menos en su tierra que era Canadá, ya que eso sería destruir lo que se había hecho con el personaje.